Y ahí justamente es en donde está la diferencia entre si eres consciente o eres inconsciente, porque a todos, obviamente, nos manipulan por el cuerpo físico, por las emociones, por la mente, por cualquier lado, con lo externo, con las situaciones, con las emociones que te causa lo externo, con la mente racional en algo externo, todo lo que tiene que ver con lo externo, que es el holograma. Y ahí está la diferencia entre una persona que es consciente de que existe esa manipulación, de que es consciente cuándo es manipulado, exactamente en qué momento es manipulado y en qué parte de su ser. Por eso yo les insisto en que el autoconocimiento de tu ser es lo que te va a llevar a la fortaleza y a conectar con tu esencia. Porque cuando tú descubres que en una emoción, con una situación específica, te están manipulando, entonces ahí te das cuenta y pones un alto. Que cuando te mandan algún pensamiento y sabes que no es tuyo porque ya conoces cómo funcionas tú y cómo funciona tu mente, ahí es cuando te das cuenta que estás siendo manipulado. O cuando te mandan una enfermedad, o cuando te mandan un dolor, o cuando te mandan una situación. Y cuando se dan cuenta o se da cuenta, cuando digo se dan, me refiero a todas las entidades y personajes que existen en el holograma que pueden querer venir a fastidiarte. Y cuando hablo específicamente de un ser, hablo de Micael, que es el que orquesta y manipula todo, que puede enviar a chichincles para querer molestarte, o puede venir directamente él. Eso depende de qué tanto empeño tengas tú en tu interior para trabajar contigo mismo. Es si viene él directamente o te manda seres distintos, dependiendo cómo seas tú. Porque él sabe cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Él sabe cuál es tu punto flaco. Él sabe cuál es tu talón de Aquiles. Él sabe cuál es realmente tu fortaleza. Pero si él te conoce tan bien que puede, que sabe exactamente por dónde manipularte y por dónde no, porque tú no te conoces a ti mismo. No lo estoy diciendo solo por ti, no lo estoy hablando solo por ti. Me gustó mucho tu comentario y lo estoy tomando como referencia. Entonces, si él te conoce tan bien, porque tú no haces el esfuerzo para conocerte tan bien, que conozcas cuando él y reconozcas cuando él quiere manipularte a ti o cuando quiere manipular algo de tu entorno y entonces dejas de reaccionar ante eso y eres más asertivo. Y esto obviamente también lo digo por experiencia propia y ya se los conté en un video. Una persona vino y me dijo algo que no sentía realmente porque yo conozco a esa persona. Jamás en la vida me diría algo así como lo que me dijo. Y yo me di cuenta que estaba siendo manipulado por Micael. Y unos días después él se dio cuenta que no había sido él. No sabía quién había sido, pero sabía que no había sido él y me lo dijo. Discúlpame porque no fui yo, porque no era yo. Y no estoy hablando de que sea una persona manipuladora, ni narcisista, ni que quiera dorarme la píldora. No, yo conozco muy bien a esa persona. Entonces, entiendo y sé y comprendo que dentro de su inconsciencia, Micael le mandó las emociones y los pensamientos, él los aceptó y entonces empezó a darle más vueltas a las cosas, más vueltas a las cosas y entonces llegó un momento en el que explotó y fue tal la manipulación que me dijo cosas que realmente no sentía. Pero eso obviamente yo me he dado cuenta porque yo ya soy consciente de que eso existe. Y hay muchos aquí que ya son conscientes de que eso existe y de que es real y que no son cuentos chinos y que te puedes dar cuenta, solamente tienes que dejar de creer que eso no es cierto, que no puedas ver con los ojos físicos, palpar con las manos, saborear, escuchar, oler con los sentidos del cuerpo físico, no quiere decir que eso no exista. Ese es uno de los velos más grandes que tenemos, que todo tiene que ser con los 5 sentidos del cuerpo físico. Y el cuerpo físico es manipulado por el holograma. Así que el cuerpo físico miente, te puede mentir muchas veces y te puede manipular muchas veces. Y no es que el cuerpo físico lo esté haciendo aposta para fastidiar a la esencia, sino
el avatar siendo un vehículo creado aquí en el holograma para poderte mover aquí en el holograma, obviamente el controlador tiene conocimiento de cómo funciona tu cuerpo físico. Él fue quien lo creó. Él fue quien lo hizo con sus defectos y con sus virtudes, todo tu cuerpo físico. Entonces Él sabe tus puntos flacos en el cuerpo físico, Él sabe tus puntos flacos en las emociones, porque las emociones en el alma también fueron creaciones suyas, y en la mente también. Lo único que Él no puede manipular es la esencia y la conciencia que hay dentro de la esencia. Entonces cuando tú accedes a tu esencia y a tu conciencia dentro de tu esencia, te empiezas a dar cuenta de toda esa manipulación que existe. Por eso les digo, todo lo que está alrededor distrae, todo lo que tenemos alrededor distrae. Y hay cosas en nuestro interior que también nos distrae. Porque si tienes un dolor físico, entonces ya no quieres hacer nada porque te duele. Entonces es una distracción. Si tienes una emoción que puede ser interna, a mí últimamente lo que me pasó fue que primera me mandaba muchas cosas mentales, entonces yo por estarle dando vueltas, aceptar esa programación, estarle dando vueltas, no podía dormir, entonces terminaba viniendo a la cama a las 3 de la mañana, pero no me podía dormir hasta las 5 de la mañana porque de repente mi cuerpo físico empezaba a soltar sustancias que me producían ansiedad, y no era que yo estuviera pensando más, sino yo estaba ya queriendo concentrarme en dormirme, como lo hago normalmente, pero mi cuerpo físico empezaba a soltar sustancias y me empezaba a poner nerviosa y empezaba a sudar y empezaba esto y empezaba lo otro y empezaba a tener taquicardia y empezaba ataques físicos en el cuerpo físico, desde el físico y desde las sustancias que tenemos nosotros equilibradas, se supone, en nuestro cuerpo físico, manipular desde ahí para que yo tuviera ansiedad. Por eso les digo, hay que aprender a conocerse uno mismo. Yo conozco mi cuerpo, conozco cómo es mi cuerpo físico, conozco que que las sustancias que tengo siempre están en equilibrio porque mantengo una buena alimentación y ejercicio y todo lo que tengo que hacer para tener mi cuerpo físico sano. Entonces no tengo ninguna deficiencia en ninguna de las sustancias normales que produce el cuerpo físico. Y por eso me di cuenta que me estaba soltando no sé qué sustancia fuera, alguna adrenalina o yo qué sé, para que tuviera ansiedad. Y entonces me di cuenta. Y el día de ayer tan me di cuenta que dije, ¿sabes qué? No, mi cuerpo físico ahora es mío. Tú me lo diste, ahora te chingas. Y no acepto la programación de la ansiedad. Y mira, dormí inmediatamente cuando me acosté a dormir. Y luego ya pues hice lo del viaje astral y todo lo demás. Pero sí, esa es la diferencia entre lo que se llama una persona despierta y una persona dormida, que eso es decirlo muy despectivo, como si realmente uno fuera más o uno fuera superior que otras personas. Y no lo es. Simplemente unas personas somos más conscientes que otras de todo lo que existe y ya está. Pero que esa conciencia te haga a ti trabajar en tu interior, que esa conciencia te haga a ti equilibrar tus emociones, que esa conciencia te haga a ti equilibrar tu mente, que esa conciencia te influya positivamente en tu interior, no negativamente en el exterior, haciéndote sentir superior que los demás, haciéndote arrogante, eso no, porque eso también es desequilibrio y eso también es una distracción. No sé, pero bueno, me encanta tu comentario. Dice, nos manipulan nuevos cuerpos por medio de la tecnología. Apenas lo voy leyendo. Pero sí, también la tecnología obviamente influye mucho, pero la inteligencia artificial no solamente influye en la tecnología. Aquí te di una explicación de cómo interviene en lo orgánico, que es el cuerpo físico. Obviamente en la tecnología también, creando jueguitos de video, creando películas, creando series, creando esto, creando lo otro, pero si tú ya sabes que todo eso te manipula y te influye, pues entonces lo ves con cierta neutralidad o con con cierta conciencia de que no vas a dejar que nada de eso te distraiga de tu verdadero objetivo, que es conocerte a ti mismo y conectar con tu esencia.